En esta segunda entrega, lo que vamos a conversar ahora es acerca de la empresa tradicional y un nuevo tipo de empresa que está emergiendo. Y vamos a conversar acerca de qué es esta empresa tradicional y por qué está emergiendo este nuevo tipo de empresa y qué características tienen. Entonces, lo primero que me gustaría contarles es que estamos en un proceso hoy día de transición. Proceso de transición desde esta empresa tradicional, entre comillas, hacia un nuevo tipo de empresa. ¿Por qué surge un nuevo tipo de empresa? Para mi gusto, lo que está ocurriendo es que la empresa tradicional, la forma tradicional de hacer empresa, ya no es suficiente para responder a los desafíos que tenemos en este nuevo siglo con respecto a los temas como productividad, coordinación, y por lo tanto está surgiendo un nuevo tipo de empresa, en que ya por ejemplo, la destreza física o manual no es lo relevante es cómo tú te coordinas entre las personas, cómo tú utilizas el lenguaje para coordinar acciones entre personas. Hoy día, por ejemplo, el tema de la confianza para poder coordinarse es absolutamente relevante. Cómo tú desarrollas confianza, cómo tú desarrollas liderazgo, cómo utilizas tú lo que hoy día llamamos las habilidades blandas para tener un mejor nivel de empresa y para ser más efectivos en lo que estamos haciendo. Entonces, hoy día tenemos desafíos, este nuevo tipo de empresa, que es lo que nos presenta desafíos de liderazgo. O sea, el liderazgo tradicional, el liderazgo basado en la autoridad, bajo un formato jerárquico, ya no es suficiente para responder a los desafíos que nos plantea la empresa de hoy. Por lo tanto, necesitamos un nuevo tipo de liderazgo. Necesitamos desarrollar nuevas competencias. Las competencias que teníamos en la empresa tradicional ya no son suficientes. Necesitamos desarrollar empatía, ser capaces de coordinar acciones, ser efectivos en el uso del lenguaje, aprender a escuchar, manejar emociones, etc. Se requieren nuevos criterios para resolver los problemas que nos plantea la empresa de hoy. Los antiguos criterios ya no son suficientes, ya no son tan efectivos como los fueron durante muchos años. Y por lo tanto también esto nos está llevando a nuevos paradigmas, a nuevas formas de hacer empresa. Por lo tanto, antes que nada, repasemos qué es lo que es la empresa tradicional, o a qué es lo que yo le llamo empresa tradicional. Primero que nada, en la empresa tradicional, el trabajo preponderante es el trabajo manual. El trabajo, el hacer, pero el hacer con las propias manos. El fundamento del trabajo, por lo tanto, es la destreza física. ¿Qué tan diestro soy yo para ejecutar este trabajo manual? Es lo relevante en términos de la productividad y de la efectividad de lo que yo estoy haciendo. ¿Cuál es la clave de la productividad, por lo tanto? Movimientos y tiempo. El padre de esta antigua forma de hacer empresa, que fue, yo no la desvirtúo porque fue muy efectiva durante prácticamente un siglo, durante todo el siglo XX, esta fue la forma más efectiva de trabajar que existió. El padre es el señor Frederick Taylor, quien lo primero que hizo a principios del siglo XX fue, dándose cuenta de que el trabajo era básicamente manual, empezó a decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar o cómo podemos aumentar la efectividad de este trabajo manual? Y él empezó a hacer estudios, primero que nada de movimientos y tiempo. Es decir, empezó a estudiar cómo en el trabajo diario, cómo se mueven las personas y los tiempos que toman estos movimientos. Y separó, y él hizo una distinción entre lo que es el diseño del trabajo y lo que es la ejecución. Y en la ejecución, la ejecución quedó a cargo del trabajador, del obrero, y el diseño quedó a cargo del ingeniero. Y el ingeniero optimizó, por decirlo de alguna manera, los movimientos, hizo un estudio de movimiento, optimizó y también buscó cuáles eran los tiempos más adecuados o los tiempos óptimos para ejecutar estos movimientos. Entonces, por ejemplo, si había que hacer 30 pasos para ejecutar una determinada tarea,
el ingeniero, estudiando estos movimientos, lograba acortarlo a 15 pasos o 18 pasos. Y si, por ejemplo, había distintos tiempos, tomaban distintos obreros, él, a través de la observación, a través de la medición, logró dar que, ejecutando esto en vez de 30 pasos, o ejecutándolo en 15 o 18, lográbamos hacer, y además lográbamos hacerlo en tantos tiempos. Entonces se empezaron a crear ciertos estándares de ejecución para los trabajos. Llegó a la estandarización del trabajo. ¿Cómo este tipo de trabajo, entonces, cómo se coordinaba? ¿Cómo coordinamos este trabajo? A través de lo que llamamos después línea de ensamblaje. Henry Ford fue el primero en armar una línea de ensamblaje, básicamente a partir de los trabajos de Frederick Taylor, y esto después se replicó a nivel mundial como la forma más efectiva de hacer las cosas. Por lo tanto, en ese momento pasamos de una industria que era más bien artesanal, más bien hecho a la medida, empezó la era de la estandarización y de la industria masiva. La línea de ensamblaje, como ustedes entienden, es, por un lado, entran las materias primas y por otro lado salen los productos terminados. Y entre medio lo que ocurre es que se le va agregando valor, se le va agregando trabajo a través de, básicamente lo que decíamos, trabajo anual de los empleados, que van agregándole elementos hasta que transforman las materias primas en elementos terminados que van saliendo del otro lado. Típicamente es un auto que entran por un lado, entran las ruedas, el acero, los motores, los chasis, y finalmente sale el auto terminado al otro lado. También, por ejemplo, las empresas que fabricaban muebles, en que entraban por un lado la madera y a través de distintos procesos, esta madera iba transformándose en muebles o en objetos terminados. ¿Cuál va a ser entonces el mecanismo de regulación en esta empresa tradicional? El mecanismo de regulación es el mando y control. ¿Por qué? Porque tal como recordamos, al descomponer en movimientos y tiempo, el trabajador ya no tiene que pensar, solo tiene que ejecutar. Por lo tanto, quien está arriba, lo que le va a hacer es solicitarle o mandarle la ejecución de las tareas y después va a controlar que estas tareas sean ejecutadas. ¿Cuál es el carácter de la regulación? Es un techo. O como dicen por ahí, yo no le pago para pensar, le pago para hacer. En este caso, al obrero se le paga por ejecutar. Yo quiero que usted haga exactamente lo que yo le estoy pidiendo. Ni una gota más allá. ¿Por qué? Porque para eso tengo los ingenieros arriba que diseñaron perfectamente el trabajo, estudiaron los movimientos y los tiempos y tienen todo perfectamente diseñado. ¿Cuál es la emocionalidad de base en este tipo de empresa? El miedo. Yo voy a trabajar y voy a hacer lo que se me pide porque si no me arriesgo a la posibilidad de ser despedido. ¿Cuál es el perfil de la autoridad? El perfil de la autoridad es el capataz. Es esta persona que ejecuta el mando y el control. Entonces esta persona va a venir y va a mandar a hacer ciertas cosas y después va a controlar que se haga, y si no se hace va a establecer ciertos premios y ciertos castigos de acuerdo a la calidad de la ejecución. Esto es más o menos el tipo de empresa que funcionó durante casi todo el siglo XX. ¿Cómo le llamamos a este tipo de organización? Es una organización piramidal y jerárquica, porque tenemos en la base, tenemos a los obreros, tenemos después a los capataces, que regulan, que mandan y controlan a un grupo de obreros, y por encima de nuevo tenemos capataces que regulan y controlan a esos capataces.
Y encima capataces que reúnen y controlan los capataces, hasta que al final llegamos a un último capataz que normalmente se le llama gerente general. Pero es una estructura, eso es lo que produce esta estructura piramidal. Tú tienes los que ejecutan el trabajo físico, manual. Encima tienes una capa de quienes controlan a quienes ejecutan, y después quienes controlan a quienes controlan, y quienes controlan a quienes controlan a quienes controlan, y así sucesivamente hasta llegar al último controlador o al último capataz que se llama gerente general. Era usual a mediados del siglo XX, en los años 50 y los años 60, que grandes compañías norteamericanas, por ejemplo, tuvieran incluso 20 capas de 20 capas de ejecutivos o 20 capas distintas de personas, de capataces, 20 capas jerárquicas diferentes. Bueno, esta empresa, como les decía, ya no está siendo suficiente para responder a los desafíos que nos plantea el siglo XXI o los desafíos de ¿qué? De productividad, de efectividad, los desafíos que nos plantea la globalización, etc. Entonces, hoy día esto ya nos incomoda, no nos sentimos cómodos trabajando de esta manera. Entre otras cosas y centralmente, ¿por qué? Porque el trabajo ya no es manual. Esto funcionó muy bien mientras el trabajo fue manual. Pero hoy día muy poca gente trabaja directamente ejecutando tareas manualmente. La mayoría de nosotros trabajamos frente a computadores o en sistemas o en complejos sistemas administrativos, y el trabajo manual hoy día está cada vez más en sistemas que se han ido automatizando, robotizando, etc. Entonces, eso ha hecho que ya esta forma de trabajar haya entrado en crisis. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto que a partir de esta crisis ha empezado a salir un nuevo tipo de empresa, una empresa que ha ido emergiendo, cuyas respuestas a los mismos criterios son distintas. El trabajo preponderante, como les decía, ya no es el trabajo manual, sino que hoy día es un trabajo no manual. Es un trabajo que está más relacionado con competencias intelectuales, está más relacionado con habilidades cognitivas, ya no es una cosa física, manual. ¿Cuál es el fundamento del trabajo? Hoy día la palabra, la conversación. Hoy día yo no mando y ordeno, sino que lo que hago es convencer, coordinarme, entusiasmar. Y para eso necesito el lenguaje. Mi trabajo se desarrolla en el lenguaje, a través de la palabra. ¿Cuál será la clave de la productividad, por lo tanto? Las competencias conversacionales. La efectividad de mi trabajo va a depender directamente de qué tan competente sea yo en términos conversacionales. ¿Cómo puedo yo convencer a otra persona de que haga lo que se requiere hacer? ¿Cómo la entusiasmo? ¿Cómo la motivo? ¿Cómo me coordino con estas personas? ¿Cómo manejo los compromisos? ¿Cómo me comprometo? ¿Cómo cumplo los compromisos? O cuando no los puedo cumplir, ¿cómo renegocio? Todas estas competencias que vamos a ver más adelante son centrales para la productividad en este nuevo tipo de empresa. ¿Cómo se coordina? A través de lo que llamamos procesos de negocio. Es algo que vamos a ver con detalle más adelante. Pero los procesos de negocio les puedo decir que tienen que ver con los compromisos. ¿Cómo yo me coordino a través de compromisos? ¿Cómo yo estoy pidiendo algo a alguien y alguien se está comprometiendo a hacerlo? Y lo mismo ocurre al revés. ¿Cómo me comprometo yo a hacer aquellas cosas que me piden? ¿Y de qué manera manejo esos compromisos? ¿Cómo me coordino? ¿Cómo negocio estos compromisos? ¿Cómo manejo las condiciones de satisfacción de los compromisos? ¿Cómo renegocio si es que no voy a poder cumplir? Entonces, el manejo, lo que vamos a llamar la gestión de compromisos, es lo central. Y esto es en tema de coordinación o en tema de lo que llamamos procesos de negocio. ¿Cuál va a ser el mecanismo de la regulación? Autonomía responsable.
Antes era mando y control, ¿se acuerdan? Hoy día yo solicito algo, busco un compromiso y espero que la persona que se comprometió de manera responsable y autónoma resuelva el pedido que se le hizo. ¿Cuál es el carácter de la regulación? La regulación ahora pasa a ser un piso. Esta regulación ya no es un techo. Antes yo decía, no, hasta aquí, no quiero que piense, yo quiero que ejecute. Hoy día lo que yo te digo, lo que yo te pido es el mínimo. Es el mínimo. Todo lo que tú hagas por encima del compromiso va a ser por encima de lo comprometido, va a ser un plus. Va a ser algo por lo que yo te voy a evaluar mejor. Entonces lo que yo te estoy pidiendo es el mínimo. ¿Cuál es la emocionalidad de base? Si antes la emocionalidad era el miedo, hoy día es la confianza. En el trabajo no manual, donde el lenguaje es central, donde las competencias conversacionales son la clave de la productividad, en que funcionamos en base a compromisos, lo central es la confianza. Este tipo de empresas no puede funcionar. No puede funcionar si es que yo no confío en que quien se comprometió a hacer algo no lo va a hacer. Por lo tanto, la confianza, la mantención de la confianza, la generación de la confianza, la reparación de la confianza cuando ésta se rompe, van a ser competencias centrales y fundamentales en este nuevo tipo de empresa. Por lo tanto, la emocionalidad base es la confianza. ¿Cuál es el perfil de la autoridad? ¿Se acuerdan que antes era el capataz, la persona que mandaba y controlaba? Ahora es algo que le vamos a llamar el coach o el jefe coach. ¿Qué significa que sea coach? Esto significa que es alguien que, más allá que estar buscando recompensar y castigar, lo que va a buscar es la efectividad de las personas a través de darle buenas interpretaciones a los problemas que tenga la persona. De buscar soluciones junto a la persona, de acompañar, más que ser una persona castigada. Entonces, por ejemplo, un jefe coach frente a un problema es una persona que va a tratar, más que de imponer criterio o de llevar hacia lo que él le gustaría hacer, va a buscar reinterpretar lo que está ocurriendo para que la persona pueda encontrar una solución más efectiva. Entonces, el jefe coach es alguien que, provisto de buenas interpretaciones, va a mejorar la efectividad de las personas que trabajan con él. Por lo tanto, tiene que ser una persona que entusiasme, que convoque, que motive, que seduzca, y no una persona que amenace, que sea temida, etc. Quiere el perfil más tradicional. Este tipo de organización, ¿cómo va a ser? En vez de una organización piramidal y jerárquica que veíamos en la empresa tradicional, esta va a ser una organización más bien horizontal y flexible. Horizontal, es decir, con pocos niveles, en que las personas van a funcionar a través del manejo o de la gestión de compromisos, y suficientemente flexible como para que se pueda ir rearmando, rearticulando de acuerdo a los nuevos proyectos que vayan apareciendo. ¿Por qué? Porque el nuevo tipo de empresa que requerimos o los desafíos que nos plantea la empresa del siglo XXI requieren de flexibilidad y que las empresas deben estar reinventándose todo el tiempo, generando nuevos proyectos, necesitan estar cambiando permanentemente y por lo tanto para eso requieren flexibilidad.